Creo que ya estamos. Sí. Muy muy buenas tardes a todas las amigas y amigos del Instituto Jurídico Fundamentos. Para nosotros es muy grato comenzar las actividades ya de diciembre, este último día de noviembre, y que más con un querido amigo, mm, como es el profesor Vicenzo Barba, que es también miembro del Instituto Fundamentos, director de del área de Derecho de Sucesiones. Y además, pues, no solamente el profesor Barba se ha dedicado o se dedica en los seminarios que realiza el Instituto de Fundamentos de Asociaciones, sino también como Olla Familia. Y también nos ha aportado con diferentes sus ideas, valiosas ideas y planteamientos también en contratos. Y este mes de diciembre hay varias actividades que el profesor nos da su tiempo para organizarlas, ¿no? Entonces, el día de hoy comenzamos este curso internacional en materia de sucesiones y familia. Y el primer tema es modelos de familias y sucesiones, con el cual empezamos este curso. El profesor Vicenzo Barba es profesor ordinario de la Universidad La Sapienza de Roma. Es también director y cuidador de diversas publicaciones, revistas, tanto en Italia como en las Américas. Y es un jurista muy sensible, dialogante a la experiencia latinoamericana. Así que para nosotros es un gran honor y un gusto tener al profesor Vicenzo Barba hoy, a quien le dejamos con el uso de la palabra y agradecemos nuevamente por su tiempo y la oportunidad que nos brinda de poder aprender sus pensamiento jurídico. Caro Vincenzo, te escuchamos con mucha atención. Querido Carlos, muchísimas gracias, como siempre, para invitarme, para organizar esos seminarios que para mí son muy importantes, una ocasión muy importante para una reflexión conjunta y para compartir el conocimiento. El seminario de hoy es un seminario es la primera sesión de un curso que es el curso de Familia y Sucesiones, un curso que está pensado para relacionar estos dos aspectos, estas dos áreas del derecho civil que tanto están vinculadas la una a la otra. No cabe duda que el derecho de sucesiones tiene mucho que ver con el derecho de familia, sobre todo porque al fin y al cabo el derecho de sucesiones es un derecho que sirve para garantizar la sucesión en el patrimonio de una persona y, como es bien sabido, siempre cuando se van a individuar, concretizar los herederos, sobre todo en los casos de los herederos tanto legítimo, tanto como el tema de los legitimarios, siempre se hace referencia al entorno familiar de la persona. Así que existe indudablemente una relación muy estrecha, muy fuerte entre el derecho de familia y el derecho de sucesiones. Así que se podría decir también que el derecho de familia, bajo muchos aspectos, constituye una base, un supuesto de hecho sobre lo que se construye el derecho de sucesiones. Y así que la modernización del derecho de sucesiones pasa también y seguramente a través de una modernización del derecho de la familia. Si no hay una modernización del derecho de la familia, nunca se puede llegar a una modernización del derecho de sucesiones. ¿Y cómo existe este vínculo tan estrecho entre el derecho de la familia y derecho de sucesiones? Este curso tiene la ambición de deslazar esa relación para evaluar cuánto y cómo influye el derecho de la familia sobre el derecho de las sucesiones y para evaluar cuáles son las relaciones entre estas dos áreas del derecho civil. Y si uno lo piensa, siempre cuando se habla de derecho de familia, se habla también de derecho de sucesiones y casi la mayoría de los libros de derecho
son de derecho de familia y sucesiones, y también las revistas. Yo mismo soy director de una revista italiana que tiene como título el derecho de sucesiones y el derecho de la familia. El derecho de familia es un derecho que en Italia tuvo una importante evolución en los últimos años, a pesar de que si yo tendría que evaluar generalmente cuál es la condición del derecho de familia italiano ahora, diría que aún hay mucho camino por recorrer. Tenemos mucho camino por recorrer porque al fin y al cabo el derecho de la familia, si bien ha sido mejorado, ajustado, siempre está detrás de la realidad social, ya que en Italia aún no hemos logrado que exista un derecho de familia que es exactamente correspondiente a la situación económico-política y social que existe. Eh, Muchas cosas se han hecho, pero tenemos que considerar que es aún un derecho de familia que está bajo la influencia de la idea de derecho de familia que existía hace 20 y 30 años. Así que las principales modificaciones que se han aportado conciernen la filiación, o sea, la relación paterno-filial, pero no la relación familiar. Así que, por lo que concierne los modelos familiares, aún tenemos muchos caminos por recorrer. Yo creo que un derecho contemporáneo, un derecho que sea respondiente a las exigencias de la contemporaneidad, un derecho que corresponda a lo que pasa hoy en día, tendría que tener en cuenta dos modelos familiares diferentes y en particular estos dos modelos familiares diferentes tendrían que poner, que hacer hincapié sobre la regulación del modelos familiares y no sobre la orientación sexual de la persona. Básicamente yo creo que la orientación sexual de la persona no puede constituir en ningún caso una posibilidad de elegir una u otra modelos familiares. Y en cambio, esto es lo que pasa hoy en día en el derecho civil italiano. Vamos a ver de lo que a qué me refiero. Lo que me refiero es básicamente la regulación de las familias entre personas del mismo sexo, o sea, de las familias homosexuales, ya que en Italia aún no se ha comprometido en permitir a las personas homosexuales de casarse, de hacer un matrimonio. Y el modelo familiar que Italia prevé por la regulación de las parejas de personas homosexuales es básicamente la que se llama unión de hecho, o sea, una unión civil. Una unión civil, así que tenemos dos regímenes diferentes. Por un lado, el régimen del matrimonio que está exclusivamente reservado a las personas heterosexuales y por otra parte, la unión civil que está básicamente reservada solo y exclusivamente a las personas homosexuales. En cambio, existe también una regulación de las parejas de hecho y esa regulación existe como regulación unitaria con independencia de que las personas tengan una orientación homosexual o heterosexual. Así que los modelos familiares que hoy en día existen en Italia son básicamente tres. El matrimonio, que aún está reservado solo a las personas heterosexuales, la unión civil, que está
reservada a las personas del mismo sexo, o sea, las personas con orientación homosexual, y finalmente la pareja de hecho. La pareja de hecho que puede referirse tanto a las parejas de personas con homosexuales como a la pareja de las personas heterosexuales. Esto estaría bien si existiera realmente una diferenciación que fuera entre los modelos familiares y que no discriminara en relación a la orientación sexual. Básicamente lo que pasa en casi todos los países del entorno europeo más avanzados es que los modelos familiares son dos, eh, y son modelos familiares que podemos decir fuerte y un modelo familiar que podemos decir débil. La diferencia entre el modelo familiar fuerte y el modelo familiar débil es una diferencia que se basa no tanto en la orientación sexual de las personas, sino en la regulación. Así que tenemos un modelo familiares fuerte que básicamente es el matrimonio, y es fuerte porque tenemos muchos derechos sucesorios, o sea, derechos sucesorios muy importantes, muy fuertes, y sobre todo porque tenemos un proceso, un procedimiento para la disolución, el divorcio, que es particularmente complejo. En cambio, existen otros modelos familiares que son los modelos familiares débiles y la diferencia básicamente respecto a los modelos familiares fuertes está en el hecho de que no existen o son mucho más limitados los derechos sucesorios entre la persona de la familia, del modelo familiar débil, y sobre todo porque existen procedimientos para la disolución, para el divorcio, que son básicamente más sencillos. O sea, es más sencillo separarse cuando hay uno de los modelos familiares débiles que no cuando hay uno de los modelos familiares fuertes. Esta sería, diría yo, el sistema perfecto, o sea, un sistema en el que las personas, con independencia de su orientación sexual, pueden decidir si contraer matrimonio, casarse o simplemente acceder a una unión civil. Y sería una elección de las personas, de la pareja, según que ellos quieren, según que la pareja quiera el modelo familiares fuertes o el modelo familiare débil. En cambio, lo que pasa en Italia es exactamente lo contrario, porque la posibilidad de acceder a uno u otro modelo familiar básicamente depende de la orientación sexual, porque las personas heterosexuales pueden casarse, mientras que las personas heterosexuales pueden simplemente hacer una unión civil. Sobre todo, eso crea también una confusión por lo que concierne la regulación. ¿Por qué? Por lo que contiene la regulación. Porque si vamos a comparar la regulación del matrimonio y la regulación de la unión civil, al fin y al cabo, a pesar de que hay pequeñas diferencias que podemos matizar, que, pero no tienen una gran importancia, el régimen del matrimonio es básicamente casi el mismo de la unión civil. Así que casi toda la regulación de la unión civil está construida como la del matrimonio. Y el ejemplo que para mí es el más importante es que no hay ninguna diferencia entre, por lo que contienen los derechos sucesorios,
entre el viudo, o sea, la persona, entre dos personas que están casadas y dos personas que básicamente tienen una unión civil. Así que podemos decir que el miembro de la familia de la unión civil y el miembro de la familia matrimonial tienen exactamente los mismos derechos sucesorios. Así que no hay, por lo que concierne el derecho de sucesiones, ninguna diferencia. Que las personas estén casadas o que las personas estén en una unión civil, no hay ninguna diferencia por lo que concierne los derechos sucesorios del viudo, o sea, del cónyuge superstite o de la persona de la unión civil que sobrevive a la otra. Y esto se aprecia bajo muchos puntos de vista, porque tienen la misma regulación por lo que concierne la sucesión testada, o sea, la sucesión según la ley, para lo que concierne también la sucesión necesaria, ya que los derechos que la legítima y los otros derechos que el derecho civil italiano reserva al viudo son exactamente lo mismo que atribuye a las personas de la pareja de la unión civil. Esto, desde mi punto de vista, crea una situación de confusión que es no muy importante. ¿Por qué una confusión importante? Porque al fin y al cabo, como los derechos sucesorios constituyen uno de los aspectos más importantes para diferenciar entre un modelo familiar fuerte y un modelo familiar débil. La circunstancia que el derecho civil italiano establece que las personas del mismo sexo que realizan una unión civil tienen exactamente los mismos derechos sucesorios de las personas casadas, hace que no hay una diferencia entre estos dos modelos. Así, lo que queda como diferencia entre estos dos modelos es el procedimiento para la disolución, para la resolución de la relación jurídica entre las personas. Así que el divorcio entre las personas casadas tiene un procedimiento más largo, un poco más complejo que el que está establecido por la unión civil. Esto solo, desde mi punto de vista, no es suficiente para explicar o para argumentar que existan dos modelos familiares. Así que a mi parecer, se trata del mismo modelo familiar, con la única diferencia que como en Italia no se quiere dar el nombre de matrimonio a modelos familiares entre personas del mismo sexo, salió ese nombre de la unión civil. Pero básicamente, como la disciplina, la regulación del matrimonio y de la unión civil es la misma, no hay ninguna diferencia. En este sentido, diría que los modelos familiares tienen una repercusión importante en el derecho sucesorio, ya que los derechos sucesorios que la ley italiana antes establecía por el viudo, ahora se aplican sin ninguna diferencia también a las personas del mismo sexo que han hecho una unión civil. Y si
por una parte podemos decir que los modelos familiares en ese sentido ayudan porque al fin y al cabo refuerzan los derechos sucesorios, ya que los derechos sucesorios son básicamente lo mismo y podemos un poco reasumir cuáles son los derechos que corresponden, los derechos sucesorios que corresponden al viudo o a la persona de la unión civil. Básicamente tenemos que hacer una diferencia entre la sucesión según la ley o sucesión intestada y la sucesión necesaria. Si tengo en consideración la regulación de la sucesión intestada o de la sucesión según la ley, no cabe duda de que eh, no cabe duda de que el viudo, sea casado o no, tiene que considerarse un heredero. Y sobre todo es un heredero que tras la reforma del derecho de familia italiana de 1975, que fue la reforma más importante en la que tuvo mucha importancia, mucha repercusión el principio constitucional de igualdad que por primera vez entró en el derecho de familia y implicó una modificación muy importante del Código Civil italiano. El viudo tiene una cuota de herencia que es aún mayor de la cuota que corresponde a los hijos. Así que si vamos a comparar, por ejemplo, la posición sucesoria del cónyuge, es más fuerte, más protegida que la de los hijos, con independencia de que los hijos sean matrimoniales o no matrimoniales. Porque en el derecho civil italiano, ahora lo voy a adelantar, no hay más ninguna diferencia según que el hijo sea nacido entre las personas casadas o no, o sea que el hijo sea matrimonial o no matrimonial. Y eso se debe a una reforma de 2012 y 2013 y por supuesto ha sido una reforma, me gusta recordarlo, llevada a cabo por el profesor Cesare Massimo Bianca que falleció hace poco. Ahora bien, decía que tienen el cónyuge y también la persona de la unión civil tiene como herederos una cuota de la herencia que es aún más grande, más importante, más fuerte que la que corresponde a los hijos. ¿Por qué? Porque si el causante deja el cónyuge y un hijo, en caso de sucesión legítima, a cada uno corresponde la mitad. Si deja un cónyuge y dos o más hijos, al cónyuge corresponde un tercio de la herencia, mientras que los dos tercios corresponden a los hijos. Eso significa que si los hijos son dos, tienen exactamente la misma cuota, un tercio, un tercio, un tercio. Pero si los hijos son más de dos, no cabe duda de que el cónyuge tiene derecho, al cónyuge corresponde una cuota de herencia mayor que la que corresponde a los hijos, ya que los hijos más de dos tienen que partir entre ellos los dos tercios, mientras que al cónyuge siempre corresponde un tercio.
Por si fuera poco, tenemos que decir, y esto es muy importante para considerar que la posición sucesoria del cónyuge es muy protegida en el derecho civil italiano, que al cónyuge corresponde, tanto si la sucesión sea testada como si fuese intestada, un derecho que es un legado establecido por la ley, un legado del derecho de habitación de la vivienda y el derecho de uso del ajuar. Así que no solo corresponde al cónyuge una cuota de la herencia, sino también le corresponde ese legado que se considera como un prelegado, así que tiene que calcularse antes de partir la herencia entre los herederos sobre la vivienda, que básicamente consiste en el derecho de habitación sobre la vivienda y el derecho de uso del ajuar. Eso porque el legislador italiano piensa que para proteger el cónyuge es importante que le se atribuya ese derecho de habitación para que ninguno pueda echarlo de la casa donde vivió con su pareja, con su matrimonio durante mucho tiempo, y sobre todo porque se dice que esa casa como si representara la unión espiritual con el marido, la esposa fallecida. Así que hay también un interés que no es solo el interés patrimonial, sino también el interés existencial para que no se alejara de la casa que lleva consigo los recuerdos de la vida matrimonial, de la vida con el matrimonio, con la pareja. Y ya está. Pero básicamente es un derecho que tiene una importancia y una relevancia económica muy significativa. Esto significa que el cónyuge es muy protegido por la ley italiana porque tiene derecho no solo a una cuota de herencia que en la peor hipótesis es igual a la que corresponde a los hijos, sino que también tiene derecho a la habitación sobre la vivienda y al derecho de uso del ajuar. Sobre todo tenemos que considerar que esta regulación es una regulación que ha cambiado mucho en Italia, sobre todo tras la reforma, como decía, de 1975, porque antes de esa importante reforma de 1975, que es la reforma con la que se quiere concretizar el principio de igualdad que la Constitución había puesto en 1948 para que tuviese una repercusión concreta también en el derecho de familia, para que el principio de igualdad tuviese una repercusión importante también en el derecho de familia. Es aquel momento que cambia radicalmente el régimen sucesorio del cónyuge, porque antes de esa reforma, que es conocida en Italia como la reforma del derecho de familia, se conoce como la reforma del derecho de familia porque, a pesar de que tuvimos muchas otras reformas del derecho de familia, esta es la reforma más importante, la que básicamente cambia el sistema de las relaciones entre los cónyuges y sobre todo de las relaciones entre los cónyuges y los hijos, para concretar y realizar el principio de igualdad que la Constitución republicana en 1948 había puesto.
Y en este sentido decía, es muy significativo porque cambia significativamente el derecho de familia y el derecho de sucesiones, porque antes el cónyuge tenía solo derecho como heredero legítimo al usufructo de una cuota de la herencia, así que no tenía derecho a una herencia en plena propiedad, sino solo al usufructo. Y eso porque se pensaba que la sucesión tenía que seguir la línea de sangre, y así que como tenía que seguir la línea de sangre, lo único que tenías que el Estado tenía que garantizar al cónyuge era un derecho de usufructo para que pudiese gozar de los bienes de su matrimonio, pero era importante que al fin y al cabo todos los bienes al final llegaran a los hijos como los hijos y entonces como una transmisión de sangre. Eso cambia radicalmente, decía, en 1975, porque en el 1975, tras esa importante reforma, se establece que el cónyuge no puede ser un heredero que tiene derecho solo al que corresponde solo la cuota de usufructo, sino una cuota de herencia en plena propiedad. Y es en este momento que cobra mucha importancia la posición sucesoria del cónyuge hasta volverse, hasta convertirse en el heredero más importante que el derecho civil italiano reconoce. Ovviamente esa idea que el cónyuge fuera el heredero más importante y sobre todo que al cónyuge correspondiera una cuota de herencia más grande que la que corresponde a los hijos, se justificaba en un sistema matrimonial como era el sistema matrimonial que entonces que existía en 1975. O sea, un sistema matrimonial en el que básicamente el matrimonio era casi un vínculo indisoluble, así que la esposa o el marido era el marido o la esposa de toda la vida. Obviamente ese sistema tiene que entrar en crisis en día de hoy, porque como es bien sabido, los matrimonios no tienen la duración que tenían antes, puede porque las personas no aguantan más, cuál que sea la razón y aún nos interesa, pero las estadísticas nos dicen que ahora un matrimonio dura básicamente algo como 10, 12 años. Así que es un promedio, ¿eh? Como promedio dura 12 años. Así que el problema que básicamente se está planteando hoy es el problema de las llamadas familias recompuestas. ¿Por qué el problema de las familias recompuestas? Porque como el matrimonio no es el matrimonio que dura toda la vida y las personas divorcian, y después que divorcian, tras divorciarse pueden casarse otra vez y pueden que tuviesen hijos con un primer cónyuge y después otro cónyuge y otros hijos. Así que los modelos familiares, la realidad familiar es muy diferente de aquella idea de familia. La idea de familia que básicamente existía en Italia en 1975 y que aún la Iglesia quiere que se mantenga y que es el modelo de familia según el derecho de la Iglesia, es de una familia heterosexual, indisoluble, y sobre todo entre hombres y mujeres,
entre hombre y mujer, y con hijos. Así que como las coordenadas de las familias tradicionales, podemos decir que eran primero la familia heterosexual, segundo una familia matrimonial, tercero una familia indisoluble. Estas tres coordenadas aún no tienen la importancia que tenían antes. Y estas coordenadas esenciales de las familias ahora se van perdiendo, ya que los modelos van mucho cambiando. Primero porque las familias ya no es solo la familia heterosexual, sino la familia también homosexual, a pesar de que en Italia aún las personas homosexuales no pueden casarse, sino solo hacer la unión civil. Segundo, porque el matrimonio ya no es indisoluble y en 1970 es el año en el que en Italia se introduce por primera vez la regulación del divorcio. Así que tenemos en cuenta que desde 1942, que es el año en el que fue aprobado el Código Civil italiano, que aún sigue vigente, hasta el 1970, en Italia no se podía divorciar y el divorcio es una ley de 1970. Así que solo tras el 1970 que las familias italianas, los matrimonios italianos pueden acceder al divorcio y el matrimonio ya no se considera como una unión indisoluble. Y cambia eso radicalmente el modo de pensar la familia. Así que el mismo derecho de familia que antes tenía un rasgo que era el rasgo típico del derecho público, deja por completo de pertenecer al derecho público y pertenece exclusivamente al derecho privado como una cosa que afecta, que concierne las personas y en la que las personas toman sus decisiones. En ese sentido, basta con recordar, por ejemplo, la importancia que tuvo en Italia el pensamiento de un gran jurista italiano desde hace el siglo pasado, ya podemos decir, que es Antonio Cicu. Antonio Cicu fue un jurista muy importante porque fue el que teorizó la idea del interés familiar, del interés superior de la familia. La familia en aquel entonces, obviamente estábamos en los años donde, los años del fascismo italiano, con todo lo que conlleva, yo diría de malo, todo lo que conllevó el fascismo. La familia era como la unidad básica del Estado. El Estado se decía que se formaba sobre las familias, así que existía un interés de la familia como si ese interés de la familia fuese un interés que era diferente y que iba más allá de los intereses de las personas. Hoy en día, con la aprobación de la Constitución que pone al centro como valor fundamental la dignidad de la persona, el valor cumbre de la Constitución italiana es el valor de la persona y de su dignidad inherente. Y que se reconocen los derechos inviolables del hombre y sobre todo los derechos a que el hombre pueda desarrollar su personalidad, se dice que todas las formaciones sociales y entre ellas también el matrimonio, también la familia, que nada más es sino una formación social,
tiene sentido en cuanto garantice a la persona de poder desarrollar su personalidad. Así que cuando el matrimonio, la familia no permita a las personas desarrollar su personalidad, no es algo que sirve para promover la persona, sino algo para impedir ese desarrollo. Así que es importante que las personas pueden divorciar. En mi opinión, la ley sobre el divorcio tiene un fundamento constitucional y el fundamento constitucional de la ley del divorcio è exactamente el principio de solidaridad. El principio de solidaridad como principio de afirmación de las personas, el principio de afirmación del libre desarrollo de la persona. No hay nada más importante que la persona. Así que las formaciones sociales están bajo, no hay nada que se puede poner por encima de las personas y todas las formaciones sociales están bajo de las personas y sirven en cuanto garanticen a las personas que pueden desarrollar su libre personalidad. En este sentido, se entiende que con la ley de 1970, que a mi parecer constituye una aplicación del principio de solidaridad constitucional, cae también la idea de que la familia es una familia indisoluble. Entonces, la familia no es más la familia heterosexual, la familia no es más la familia indisoluble, y la familia no es más la familia matrimonial, porque al fin y al cabo se reconocen también que se llaman pareja de hecho. Así que tenemos que determinar, individuar los rasgos que nos permiten de decir cuando hay una familia. ¿Y cuáles son los rasgos que nos permiten de decir que hay una familia? La familia no puede más coincidir con el matrimonio. El matrimonio es uno de los modelos familiares, pero no es el modelo que no todas las familias tienen que cumplir o conformarse con ese modelo. Así que tenemos que individuar rasgos sustanciales que nos permitan individuar cuál es la familia. Y a mi parecer, los rasgos más importantes que nos permiten de individuar una familia y que son los rasgos a través de los cuales la jurisprudencia italiana y también las jurisprudencias de los países europeos más importantes de nuestro entorno reconoce la pareja de hecho, son básicamente dos, diría tres, dos porque al fin y al cabo el segundo se compone de dos, pero es una misma cosa. La primera es la convivencia, tiene que existir una convivencia. Y sobre todo tiene que existir, esa es la cosa más importante, una componente que es afectivo-sexual. Es importante que no exista solo una componente afectivo, porque si existiera solo una componente afectivo, también tendríamos que considerar familia, por ejemplo, dos personas que viven, que comparten el piso y compartiendo el piso se cogen recíprocamente cariño y se tienen cariño, pero eso no basta para que se puedan convertir o considerar una familia. Así que es importante la convivencia, es importante también una componente que es afectivo y sexual. ¿Cómo esta es la evolución del derecho de familia? Y yo creo que ese es el camino que tenemos que tenemos por delante, el camino por recorrer para que el derecho de familia se modernice, esto también tendría que conllevar una modificación del derecho de sucesiones, porque pasa una cosa bastante rara en Italia.
por un lado tenemos una superprotección, hiperprotección sucesoria del cónyuge y también ahora de la persona de la unión civil, del miembro de la unión civil, que como ya he dicho, muchas veces tienen los mismos derechos hereditarios, pero en cambio no tenemos ningún derecho sucesorio en favor de las parejas de hecho. También si la pareja de hecho está registrada, porque existe también en Italia una ley sobre la pareja de hecho, la que establece que las parejas de hecho pueden como registrarse, así que es una convivencia registrada, y esa convivencia registrada tiene un régimen porque las personas pueden, tiene una regulación bastante específica porque las personas pueden regular sus relaciones patrimoniales, también accediendo a todos los regímenes matrimoniales, pueden regular sus relaciones existenciales, pero a pesar de todo no tienen ningún derecho sucesorio. Ahora bien, yo creo que no es importante que no tengan los mismos derechos sucesorios que tienen, por ejemplo, las personas casadas. Así que si tú quieres un cierto, una garantía de derechos sucesorios, tienes que casarte. Si no te casas, tú tienes que asumir las consecuencias que conlleva esa decisión de libertad, porque siempre está relacionada con una decisión de libertad. Pero que no exista ningún derecho de sucesiones a mí me parece un disparate, porque al fin y al cabo, como existe una convivencia y una componente afectivo-sexual, ignorar totalmente y prescindir del todo de derechos sucesorios en favor de la pareja de hecho, a mí me parece algo que es incorrecto. Al menos sería importante, en mi opinión, que a la pareja de hecho correspondiera el derecho de habitación sobre la vivienda, ¿no? O el derecho de uso sobre el ajuar. Ya que vamos a pensar el caso, pongamos que fulano y mengana son pareja de hecho y fulano es el propietario del piso donde fulano y mengana viven, y imaginemos también que vivan juntos por 15, 20 años. Imaginamos también que fulano muera y después si Mengana, como que Mengana no era casada con fulano, no tiene ningún derecho. Y como no tiene ningún derecho, si no hay un testamento, ella no tiene ningún derecho también en la casa. Así que si hay otros herederos, ella tiene que dejar el piso donde vivió con su pareja durante largos años. Así que yo creo que bajo este punto de vista es importante repensar a la regulación. Y obviamente yo creo que también es importante repensar a los derechos sucesorios que corresponden al cónyuge, porque hoy en día me parecen, sobre todo cuando vamos a pensar a las situaciones de las familias recompuestas, a mí me parece una, que al cónyuge aún le corresponde, todavía le corresponde derecho, un derecho sucesorio, es un derecho hereditario que es demasiado amplio. Yo creo que sería importante reducir los derechos sucesorios. ¿Por qué creo que sería importante reducir? Sería importante reducir y también introducir algo como elementos de correcciones que tengan en cuenta, por ejemplo, la duración del matrimonio.
tenemos que decir que al fin y al cabo el cónyuge siempre puede ser uno, como Italia es un país en el que existe el principio de monogamia y entonces una persona a la vez puede estar casada o en unión civil con una sola persona, puede tener solo un matrimonio. Pero no es bien posible en el día de hoy que el cónyuge al momento de la muerte no es el cónyuge, diría entre comillas, de siempre, o sea, el cónyuge de toda la vida, sino el cónyuge con el que la persona se ha casado de reciente. Imaginémonos ese caso. Fulano se casa con Mengana y durante un largo matrimonio tiene 2, 3 hijos. Después un largo matrimonio de 20, 30 años, divorcia y después contrae matrimonio con otra mujer, a lo mejor igual una mujer muy joven, igual la mujer a la que los familiares habían entregate il cuidado, che è lo che generalmente pasa. Así que la persona contrae nuevo matrimonio y después de estar casado 1, 2, 3 años, muere. Ahora bien, ese cónyuge, el último cónyuge con el que fue casado por 2 o 3 años, tiene todos los derechos sucesorios que están establecidos en favor del cónyuge, mientras que el cónyuge divorciado, con el que, por ejemplo, tuvo 3 hijos y con el que vivió largos años, 30 años de su vida, 30 años que pueden que hayan sido muy importantes, porque, por ejemplo, eran los años en los que el cónyuge cuidó de los hijos y renunció a su trabajo para cuidar a los hijos y en cambio el otro, porque existía el otro cónyuge que cuidaba a los hijos, podía seguir trabajando y progresando en su trabajo. Así que lo que pasa es que ese cónyuge que tuvo esa importancia para el desarrollo de la familia, para el cuidado de los hijos, que al fin y al cabo tuvieron una larga duración, no tiene ningún derecho. Así que yo creo que sería importante, pensando lo que tenemos delante, que los derechos sucesorios del cónyuge cambiaran y sobre todo que fueran derechos que consideraran al menos 2 aspectos. Por ejemplo, la duración del matrimonio y sobre todo que complejivamente en su conjunto que los derechos bajaran. Y este sobre todo se pone un problema que es un problema de derecho internacional privado, porque ¿qué pasa en Italia si hay una persona que vive en Italia que no es ciudadano italiano, sino ciudadano de un pueblo donde existe la ley sharítica, la Sharia, y por ejemplo, de acuerdo con la Sharia, la persona tiene 2, 3 mujeres. Si él fallece, ¿cuál es la mujer a la que el derecho italiano tiene que reconocer eh, los derechos sucesorios? Este es un problema que existió, que la jurisprudencia italiana ahora se está planteando porque empiezan a surgir esos tipos de casos. Así que yo creo que en este sentido sería importante también que se individuaran mecanismos para proteger
también todos los cónyuges, cuando la persona tiene, por ejemplo, más mujeres, porque según la ley que se aplica a aquella persona y al fin y al cabo, según su religión, su modo de vivir la vida, que es también el vivir la vida según su confesión religiosa, le permite tener dos, tres mujeres. Yo creo que a todas estas mujeres tendríamos que reconocer, acaso repartiendo entre ellas los derechos que corresponden básicamente a la mujer. Así que tenemos un camino, yo creo, por recorrer, porque por un lado sería importante reducir los derechos sucesorios que están establecidos en favor del cónyuge. Y en este sentido sería, por ejemplo, importante introducir algo que pudiera tener en cuenta, que nos permitiera tener en cuenta la duración del matrimonio. Por otro lado, sería importante reconocer, aunque no todos los derechos hereditarios, pero unos derechos hereditarios también a la pareja de hecho. Así que yo creo que como el derecho de familia está progresando mucho, porque estamos delante de un reconocimiento cambiante del sistema familiar, tendríamos que cambiar también el derecho de sucesiones, ya que así como está, es un derecho de sucesiones construido por el modelo de familia que existía en 1942 y que ahora no es el modelo de familia que existe, y también diría el modelo de familia que al fin y al cabo el derecho de familia, como ha sido reformado y según las interpretaciones que el Tribunal Constitucional y la Corte de Casación italiana han dado en los últimos años, no es más el derecho vivente, el derecho que vive, porque tenemos como una diferencia entre el derecho escrito y el derecho vivente, porque el derecho vivente en la aplicación es hecha por la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, la Corte de Casación, es un derecho diferente. Desde otro punto de vista, y en este caso a mí me parece bastante sencillo porque pienso que en este caso la regulación italiana ha sido muy buena. La reforma que llevamos a cabo en 2012 y en 2013, que es la reforma de la filiación, la última reforma de la filiación, ha conllevado un cambio muy importante. ¿Cuál es el cambio muy importante? Antes de esta reforma existía básicamente una diferencia entre la condición jurídica de los hijos extramatrimoniales y la de los hijos matrimoniales, que no era solo una distinción por lo que concierne el modo de la constitución de la relación paterno-filial, sino también una diferencia por lo que concierne los regímenes sucesorios. Para entendernos, si a una sucesión si el causante tenía tanto hijos matrimoniales como hijos no matrimoniales, los hijos matrimoniales podían liquidar a los hijos extramatrimoniales para que ellos no participasen a la comunidad hereditaria. En cambio, decía, la importante reforma de la filiación que se llevó a cabo en Italia en el 2012 y 2013 ha sido una muy importante reforma porque ha básicamente realizado la igualdad entre los hijos matrimoniales y los hijos no matrimoniales. Podría decir que
el principio de igualdad entra en las relaciones familiares relativamente a los cónyuges en 1975, mientras que entra en las relaciones paterno-filial solo en 2012. Hoy en día no hay ninguna diferencia entre los hijos matrimoniales y los hijos no matrimoniales, así que tienen exactamente los mismos derechos. Y en este caso yo creo que es importante. La última cosa que a mi parecer sería importante, y en este sentido creo que Italia tiene una diferencia respecto a lo que pasa, por ejemplo, en el derecho peruano o también en el derecho español, el derecho común, es que no existe la posibilidad de una desheredación, sobre todo la desheredación del legitimario. Yo creo que sería importante introducir también la disheredación y sobre todo la causa de la disheredación por maltrato. Si es verdad que la sucesión tiene un fundamento en el derecho de la familia y sobre todo en las relaciones familiares, así que se puede justificar los derechos sucesorios que la ley atribuye al cónyuge, a los hijos, porque existe o tendría que existir una relación de afectividad entre los miembros de la familia, así que la sucesión misma constituye la concretación del principio de solidaridad. Creo que cuando ese principio de solidaridad ya no existe, porque las personas, los hijos, los padres, lo que sea, han roto básicamente ese principio de solidaridad, sería importante que el causante pudiese desheredar a los familiares que por maltrato de obra, con entendimiento que según la interpretación que siempre está saliendo de los tribunales, del Tribunal Supremo de España, de los tribunales de Latinoamérica sobre el maltrato de obra, no es solo el maltrato físico, sino también el maltrato psicológico. O sea que cuando existe un comportamiento que impide el desarrollo de una relación sana y la relación se convierte, se vuelve en relación tóxica. Así que en estos casos yo creo que sería importante para que el derecho de sucesiones siga el paso del derecho de familia, que existiera también que el maltrato sea una de las causales de la desheredación y que se introduzca la desheredación también en el derecho civil italiano, donde solo existe la indignidad. Creo, por lo tanto, que Italia tiene un camino delante por recorrer muy importante y creo que mirar a lo que pasa en los derechos de Latinoamérica, en el derecho peruano, en el derecho español, sería muy importante, porque en este sentido me parece que estamos un poco retrasados y que tenemos aún mucho que hacer. ¿Cuál es la razón del por qué el derecho de familia en Italia esté aún tan arraigado en las tradiciones, en la idea de familia que existía hace años? No lo sé, puede que tenga influencia también la iglesia, que como es bien sabido en Italia tiene una importancia significativa. No creo que es solo eso, yo creo que es importante progresar, creo que es importante que el derecho de familia tenga siempre en cuenta lo que pasa en la realidad social y que también el derecho de sucesiones se conforme al derecho de familia. Que sea contemporáneo y que sepa escuchar las exigencias que la sociedad siempre pide. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente al profesor Vincenzo por esta rica exposición, ¿no? No solamente atenta a la experiencia italiana, sino también
de un punto de vista mucho más amplio, desde la regulación primigenia del Código Civil italiano en materia de familia del año 42 hasta la importante reforma del año 75, así como los desarrollos jurisprudenciales que se han venido dando en la materia a nivel de la jurisprudencia de mérito, de legitimidad. Así que, igual que la Corte de Casación, evidentemente. Entonces, agradecemos al profesor Vincenzo Barba por esta intervención, esperándolo entonces en la próxima edición de este curso. De todos, agradeciéndole nuevamente, Caro Vincenzo, por tu participación. De todos los ustedes, amigas y amigos del Instituto, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes y les esperamos en la próxima emisión del curso de Derecho de Familias y Sucesiones con el profesor Vincenzo Barba. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Vincenzo, muy Muchísimas buenas gracias. tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas, Pues buenas muchas, tardes a todos y muchas gracias por escucharnos. muchísimas gracias. Gracias a ti.